Mi hijo y su esposa se fueron, en un crucero, dejándome sola durante una semana con mi nieto de 8 años, a quien se consideraba mudo desde su nacimiento. En cuanto el cerrojo hizo clic detrás de ellos, dejó de mecerse en su silla, levantó la vista hacia mí y susurró con una voz perfectamente clara y pura: «Abuela, no bebas el té que mamá te preparó». En ese momento se me heló la sangre. Mi nombre es Eloise Van y tengo 66 años. Me alegra que escuches esta historia hasta el final y después, por favor, escribe en los comentarios de qué ciudad eres. De verdad quiero ver hasta dónde llega mi historia. Nunca imaginé que una semana ordinaria con mi nieto pondría mi vida patas arriba. Parecía que, a mi edad, nada podía sorprenderme ya. Me equivoqué. Aquella mañana, cuando Marcus y Vanessa se preparaban para su crucero de 7 días, sentí una mezcla de 2 emociones familiares: alegría y agotamiento. Alegría porque Jordan estaría conmigo, y el cansancio que siempre acompaña el cuidado de un niño, especialmente de un niño con necesidades especiales. Mi nieto había sido catalogado como no verbal desde su nacimiento. Doctores, comisiones, diagnósticos, todo el paquete. Lo amaba hasta el dolor, pero nuestras visitas siempre transcurrían en silencio. Solo gestos, largas pausas adivinando por sus ojos y un dolor eterno por dentro. ¿En qué está pensando? ¿Qué hay en su cabeza? ¿Qué se esconde detrás de esos ojos oscuros y atentos? «Mamá, ¿estás segura de que puedes cuidarlo una semana?», preguntó Marcus por tercera vez, metiendo las maletas en el maletero de su coche caro. Había en su voz ese tono familiar y dolorosamente comprensible, mezcla de amor y sentido del deber, como si cuidar de su propia madre envejecida fuera solo otro punto en una lista de tareas ya saturada. «Criaba bebés antes de que tú nacieras», le recordé, ajustándome el cardigan contra el aire fresco de la mañana de octubre. «Jordan y yo estaremos perfectamente». Vanessa salió de la casa. Era impactante, con una melena rubio platino colocada a la perfección. Ni un solo cabello fuera de lugar, aunque aún era temprano en una mañana húmeda. Siempre se movía como si el mundo estuviera obligado a apartarse cuando ella necesitaba pasar. A los 34 años, era de esas mujeres por las que la gente gira la cabeza en la calle y de las que nunca están satisfechas con lo que ya tienen. «Eloise, te preparé un té especial», dijo con esa voz dulce y melosa suya, en la que hacía tiempo había aprendido a oír la falsedad. «Manzanilla, la que te gusta. Hice suficiente para toda la semana. Solo vierte agua caliente sobre las bolsitas. Están en la encimera de la cocina». Asentí y le di las gracias, aunque algo en su sonrisa, tensa como una máscara, no encajaba con un cuidado genuino. «Muy considerado. Gracias», respondí en voz alta. «Y recuerda», continuó, colocando una mano manicura sobre mi hombro, «el horario de Jordan. Se acuesta exactamente a las 8. Si se sale del horario, se pone muy nervioso», lo dijo el pediatra. Con su condición, una rutina estricta es clave. Jordan estaba cerca, sosteniéndome la mano. Llevaba puesta su camiseta favorita de dinosaurios. Bajo el brazo apretaba un elefante de peluche, gastado, del que no se separaba desde los 2 años. Desde fuera parecía un niño típico con necesidades especiales. Callado, retraído, completamente dependiente de los adultos. «Seguiremos el horario», le aseguré. Pero en privado me pregunté cuánto de esas reglas estrictas eran realmente necesarias para Jordan y cuánto eran solo otra forma de Vanessa de mantener todo bajo control incluso cuando no estaba allí. Tras el 10º recordatorio y un abrazo rápido, Marcus y Vanessa finalmente se marcharon. Su coche negro dobló la esquina y desapareció por la carretera que llevaba a la autopista, desde donde se dirigirían al puerto, a su transatlántico, al champán y al buffet. Me quedé en el porche despidiéndolos con la mano hasta que el coche se perdió de vista. La pequeña palma de Jordan estuvo escondida en mi mano todo el tiempo. «Bueno, cariño», le dije al volver hacia la casa, «ahora somos solo nosotros 2.
durante 7 días enteros. Me miró con unos ojos que eran inteligentes, demasiado maduros para sus 8 años, y por un segundo me pareció que algo destelló en esa mirada. Algo consciente, demasiado consciente para un niño que todos creían que no entendía nada. Pero enseguida me tiró de la mano hacia dentro de la casa, apurándose a ir a sus juguetes, y lo atribuí todo a mi imaginación. Pasamos la mañana en la sala de estar. Yo hacía un crucigrama y Jordan colocaba meticulosamente sus figuras de acción sobre la mesa de centro en complejos esquemas. La casa sin Marcus y Vanessa parecía distinta, más tranquila, como si una neblina invisible de tensión que solía flotar en el aire se hubiera disipado, dejando solo la calma reconfortante de 2 personas que de verdad se llevan bien. Alrededor de las 11 decidí por fin preparar ese té especial de Vanessa en la cocina. En la encimera, las bolsitas estaban alineadas en una fila perfectamente recta, cada una con una letra pulcra que decía, para Eloise, mezcla calmante de manzanilla. El gesto era bonito, por supuesto, pero en Vanessa resultaba casi demasiado atento. Normalmente le importaba más cómo se veían las cosas desde fuera que cómo se sentían realmente las personas. Llené la tetera con agua, la puse al fuego y abrí una bolsita. Las hierbas secas olían bien. Manzanilla, sí, pero había otra nota, un leve olor químico, como de sala de hospital. Claramente no pertenecía a un té de manzanilla. Mientras el agua hervía, oía a Jordan moverse por la sala. Normalmente se sentaba tranquilo, capaz de ordenar juguetes durante horas, como en su propio mundo, pero hoy estaba inquieto. Por el crujido de las viejas tablas del suelo, supe que caminaba de un lado a otro. Luego se detenía y volvía a caminar. La tetera silbó. Vertí el agua hirviendo sobre la bolsita y observé cómo el líquido se oscurecía lentamente. El color resultó ser un ámbar espeso, mucho más oscuro que el del té de manzanilla común. Ya estaba estirando la mano hacia la miel cuando de repente ocurrió. Un sonido que casi me hizo soltar la taza. «Abuela, no bebas el té». La voz era baja pero absolutamente clara. La voz de un niño completamente normal. Me giré bruscamente. Jordan estaba en la puerta de la cocina. Me miraba con tanta intensidad con sus ojos marrón oscuro que por un segundo me costó respirar. Durante 8 años, ese niño no había pronunciado una sola palabra. Durante 8 años solo había imaginado cómo sonaría su voz y qué diría si pudiera hablar. «Jordan», susurré, sintiendo el corazón golpearme en la garganta. «¿Eras tú el que hablaba?» Se acercó, con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron pálidos. «Abuela, por favor, no bebas ese té», dijo con más firmeza. «Ahora». Mamá puso algo ahí, algo malo. La taza se me resbaló de las manos, golpeó las baldosas y se hizo añicos. El té caliente se esparció por el suelo, formando una mancha oscura. El sonido resonó con fuerza en el silencio, pero apenas lo oí. Tenía la cabeza zumbando, los pensamientos dispersos. «¿Hablas?», logré decir, dejándome caer en una silla antes de que las piernas me fallaran por completo. «¿Todo este tiempo podías hablar?». Jordan asintió con seriedad y se acercó aún más, casi hasta tocarme. «Lo siento, abuela», dijo en voz baja. «Quise decírtelo durante mucho tiempo, pero tenía miedo. Mamá dijo que si hablaba con alguien, excepto cuando ella lo permitiera, algo muy malo te pasaría». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque una parte de mí ya empezaba a entenderlo todo. Las piezas del rompecabezas caían formando una imagen que me daba náuseas. «Me hace fingir», dijo Jordan en voz baja, con los labios temblándole. «Cuando hay gente, sobre todo doctores, tengo que actuar como si no entendiera nada. Pero lo oigo todo, abuela. Lo veo todo». Lo abracé y lo estreché contra mí. Un cuerpo pequeño y tibio, ese olor infantil tan familiar. Durante 8 años pensé que mi nieto vivía en algún lugar detrás de un cristal al que no podía llegar.
Durante 8 años vi a Vanessa interpretar el papel de madre abnegada de un niño con necesidades especiales. Durante 8 años creí los informes médicos, las conclusiones, los cursos interminables y las consultas. ¿Qué puso en mi té?, pregunté, aunque no quería oír la respuesta. Jordan se apartó un poco y me miró directamente a la cara. Su expresión era seria más allá de su edad. Medicamento, dijo, del tipo que hace que una persona esté somnolienta todo el tiempo y que su cabeza piense mal. Tragó saliva y añadió, lo ha estado haciendo desde hace mucho tiempo, abuela. Por eso últimamente siempre estás cansada y olvidas las cosas. La habitación empezó a girar ante mis ojos. Me sentí físicamente mareada. Vanessa, durante muchos meses, años, gota a gota, poco a poco, con cuidado, como siguiendo un horario, y todo ese tiempo usó a mi propio nieto como parte del espectáculo, obligándolo a sostener la mentira que dio forma a la manera en que toda nuestra familia lo entendía a él y a mí. ¿Desde cuándo sabes todo esto?, pregunté, casi inaudible. Desde hace mucho, dijo Jordan. Aprendí a leer cuando tenía 4 años, pero fingí que no sabía. Escucho cuando mamá y papá hablan por la noche. Creen que estoy dormido, pero no duermo. Lo miré y pensé, ¿qué fuerza debe tener un niño para hacerse pasar por mudo durante 8 años? Vivir en silencio, permitiendo que todos lo consideren incapaz de hablar o de entender, mientras es plenamente consciente de cada detalle de lo que ocurre a su alrededor. ¿Por qué decidiste contármelo todo ahora?, pregunté. Porque no están en casa, respondió simplemente. Y porque ayer oí a mamá por teléfono diciendo que era hora de acelerar todo. Mientras no estuvieran, dijo que había hecho la bolsita más fuerte para esta semana. Mucho más fuerte, abuela. Miré el charco de té oscuro extendiéndose sobre las baldosas blancas. Si no fuera por esa voz, si mi nieto no hubiera hablado, habría terminado tranquilamente la taza, elogiado a Vanessa por su atención y luego me habría acostado a descansar como de costumbre, y nadie habría sospechado nada. Tenemos que ser muy cuidadosos, dije, sintiendo por fin que mis pensamientos empezaban a ordenarse. Si tu madre se entera de que me lo contaste todo... No se enterará, me interrumpió inesperadamente seguro. Sé fingir. Lo he hecho toda mi vida. A partir de ahora lo haremos juntos. Abuela, podemos detenerla. Había tanta determinación en su voz que me dolió el corazón. Un niño que había vivido en silencio durante 8 años por miedo estaba ahora allí, defendiéndonos a los dos. Me arrodillé y empecé a recoger los fragmentos de la taza, limpiando el charco aún tibio. Mis manos seguían temblando por el shock, por el miedo, por la repentina claridad, y mientras pasaba el trapo por el suelo, un pensamiento simple y duro me golpeó. Todo lo que creía sobre mi familia se había hecho añicos junto con esa taza. Estos 7 días no serían una semana tranquila cuidando a mi nieto. Serían una lucha por mi vida y por su futuro. Y por primera vez en muchos meses, pese al miedo y la confusión en mi cabeza, me sentí verdaderamente despierta. Me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo, hasta que mis manos dejaron de temblar y mi corazón se calmó. Luego me obligué a prepararnos el almuerzo. El sol se colaba en la cocina a través de las cortinas, dibujando un rectángulo sobre la mesa. Jordan y yo nos sentamos en la pequeña mesa redonda, comiendo sándwiches de queso a la plancha y una espesa sopa de tomate de caja. La escena era ridículamente ordinaria, doméstica, y sin embargo de algún modo irreal. Lo miraba y aún no me acostumbraba al hecho de que estuviéramos hablando. Durante 8 años solo adiviné lo que pensaba, y allí estaba, sentado tranquilamente frente a mí, respondiendo, preguntando, razonando, como un niño completamente normal. «Cuéntame sobre ese medicamento», le pedí en voz baja, cortando su sándwich en pequeños cuadrados por costumbre. «¿Desde cuándo tu madre lo pone en mi té?» Jordan masticó, pensó y solo entonces respondió.
Creo que desde hace unos 2 años. Me miró atentamente. Empezó cuando comenzaste a quedarte dormida en nuestra casa todo el tiempo, y mamá empezó a decir que te estabas confundiendo, que olvidabas cosas. 2 años. Repetí ese periodo en mi mente. Fue exactamente cuando Marcus y Vanessa empezaron, con tanta cautela y aparente preocupación, a hablar de mi memoria. Al principio eran cosas pequeñas. Dejaba las llaves del coche en un lugar equivocado, o no recordaba de qué habíamos hablado hacía un par de días, o de pronto me invadía un cansancio tan fuerte que podía quedarme dormida en el sillón durante el día, como después de un turno pesado. Entonces lo atribuí todo a la edad. Sinceramente, en nuestra familia a los mayores sí les pasaba eso al envejecer. La cabeza ya no es lo que era, pensé. Supongo que me llegó el turno. ¿Qué pone exactamente ahí?, pregunté, aunque las respuestas me helaban hasta los huesos. Pastillas distintas, dijo Jordan con calma, como hablan los niños de algo cotidiano. Las tritura muy finitas. Vi cómo lo hace. Bajó un poco la voz. Por la rendija de la puerta de su habitación, tiene un frasquito con polvo. Espolvorea las bolsitas de té con ese polvo usando una cucharita. Se me encogieron las entrañas. Esto no parecía un arrebato emocional en el que hubiera puesto algo por rabia. No, era un plan ensayado, un trabajo tranquilo, preciso, premeditado. ¿Sabes qué tipo de pastillas son?, pregunté de todos modos. Asintió, y sus siguientes palabras me recorrieron la espalda con un escalofrío. Pastillas fuertes para dormir, de las que te dejan fuera de combate, y otras pastillas blancas. Mamá dijo que son para los viejos, para mantenerlos tranquilos. Me miró. La oí decirle a papá que si se las das durante mucho tiempo, el cerebro de los viejos se pudre y los médicos pensarán que es solo la edad. Dejé la cuchara. Fingir que tenía apetito ya no funcionaba. Lo que Jordan me estaba describiendo no era solo doparme para que no fuera una molestia. Era un trabajo sistemático y deliberado para convertirme en una anciana indefensa y confundida a la que nadie escucharía. Y ya no se trataba solo de salud. Significaba que en cualquier momento podrían declararme incapaz, quitarme el derecho a decidir por mí misma, a manejar mi casa, mi dinero, mi vida. ¿Y tu padre? ¿Él lo sabe? Intenté mantener la voz firme. El rostro de Jordan se contrajo. Vi en él el dolor que siente un niño cuando debe enfrentar la verdad sobre sus padres. Al principio no quería escuchar, dijo en voz baja. Mamá seguía hablando y hablando de lo caro que es cuidarte cuando envejeces, y de que todos estarían mejor si simplemente te durmieras y no despertaras. Estas palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Mi propio hijo estaba hablando de mi muerte como si fuera un punto dentro de un plan financiero. Papá le gritó, añadió Jordan deprisa, al ver lo pálida que me había puesto. Se enoja cuando mamá habla así, pero le tiene miedo, abuela, igual que yo. A ella le da muchísima rabia cuando la gente no hace lo que quiere. Estiré la mano por encima de la mesa y le tomé su manita. ¿Qué hace cuando se enfada? No pega, negó con la cabeza. Debería haber sido un alivio, pero por alguna razón no me calmó en absoluto. Pero sabe cómo hacer que todos se arrepientan de no escucharla. Suspiró y desvió la mirada. Cuando yo tenía 5 años, por accidente dije «mamá» delante de un doctor. Contó. Hablaba parejo, pero yo podía ver que lo estaba reviviendo. Y después me dijo que, si alguna vez volvía a hablar cuando no debía, me mandaría a un hospital especial. Alzó la vista hacia mí. A un lugar donde nunca volvería a verte a ti ni a papá. Se me cortó la respiración. Dijo, continuó, que allí los doctores ponen inyecciones que te hacen dormir todo el tiempo y que, aunque yo intentara contárselo a alguien, no me creerían. Pensarían que me lo invento y que los niños acaban allí y sus familias se olvidan de ellos por completo. Me ardieron los ojos. Estuve a punto de llorar, no por lástima hacia mí, sino por rabia y dolor por él. Un niño pequeño, apenas empezando a entender el mundo, al que habían silenciado con miedo.
Le habían pintado una imagen aterradora. Hablas y lo pierdes todo. Esto ya no era solo crueldad, era tortura real contra la mente de un niño, manipulación de esa dependencia infantil que es lo más natural del mundo. Si yo, una mujer adulta, apenas podía digerirlo, ¿cómo lo había soportado él? «Eres un niño muy inteligente», le dije, apretándole la mano con más fuerza. «Tuve que serlo», respondió simplemente. «Mucho más de lo que ella cree». Después de eso, empecé a notar todo, a escuchar cada palabra. Aprendí a leer cuando nadie miraba. Se encogió de hombros. Empecé a entender no solo lo que dicen los adultos, sino lo que realmente quieren decir. Lo miré y pensé, mientras otros niños de 8 años discuten por juguetes y se pegan al teléfono, este niño llevaba a cabo una operación de inteligencia. Vivía en el juego de otra persona y con reglas ajenas, pero al mismo tiempo reunía información que podía salvarnos la vida a los dos. «¿Qué más averiguaste?», pregunté. «Mamá mira muchas cosas en Internet», dijo. «No sabe que puedo leer, así que a veces deja la laptop abierta cuando va por café». Le dio un mordisco a su sándwich, masticó y recién entonces continuó. «Vi páginas sobre cómo se maltrata a los ancianos y lo difícil que es demostrarlo, sobre causas naturales y deterioro esperado en los mayores». Cada palabra era otra pieza del rompecabezas encajando. Vanessa no solo se estaba pasando un poco con pastillas, estaba estudiando, a propósito, cómo hacerlo para que pareciera natural, como vejez, cómo lograr que los médicos se encogieran de hombros. Edad, ¿qué se le va a hacer? También leyó sobre niños como yo, siguió Jordan, sobre los que tienen diagnósticos, y que esos niños son malos testigos. Casi nadie les cree si pasa algo. Me estremecí. No solo lo había obligado a callar, además había estudiado cómo usar su diagnóstico inventado a su favor si algún día él hablaba. Y hay algo más. Jordan se acercó, casi susurrando. «Está haciendo el té más fuerte». «¿Cómo que más fuerte?» Sentí que todo por dentro se me tensaba. «Cada vez pone más polvo», explicó. Ayer, cuando preparaba las bolsitas para esta semana, la oí por teléfono diciendo, «¿Cuánto tiempo más vamos a esperar a que pase solo? Es hora de acelerar», repitió la entonación, como un actor. Dijo que esta vez las hizo muy fuertes, abuela. Muy. Se me enfrió el estómago. Si Vanessa había decidido acelerar el proceso, entonces esta semana, mientras ella y Marcus se relajaban en un crucero con un montón de gente alrededor, bien podía haber sido planeada como mi última. Tenían coartada, cientos de testigos, cámaras, tickets y yo. Yo estaba destinada a morir en silencio, en mi propia casa, durmiéndome, como una anciana más. «¿Con quién hablaba por teléfono?», pregunté. «No lo sé». Jordan negó con la cabeza, pero esa persona la estaba ayudando a calcular. Hablaron de cuánta medicina hacía falta para que fuera suficiente y de cómo asegurarse de que nadie investigara después. Sentí que dentro de mí subía una furia helada. Así que no era solo la ambición de Vanessa. Había alguien más dándole consejos. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Y en qué plazos? «Jordan», lo miré con absoluta seriedad. «¿Entiendes lo que tu mamá está intentando hacerme ahora mismo?» Él no apartó la mirada. «Entiendo», asintió. «Quiere que te mueras. Ella cree que si tú te mueres, papá se quedará con la casa y con todo tu dinero. Y luego ella mandará sobre todo, porque papá hace lo que ella dice». Eso era, sin adornos. Un niño de 8 años veía lo que yo, una mujer adulta, no quería admitir. Yo amaba demasiado a mi hijo y a mi nieto como para aceptar la idea de que me mantenían cerca. No por amor. Para Vanessa yo no era una persona ni la abuela de su hijo. Yo era un obstáculo. Una casa de unos $600,000, más mis ahorros, más un seguro. Pero hay una cosa que ella no entiende, dije en voz baja, y dentro de mí se encendió una chispa terca. No soy tan simple como cree.
y ahora tenemos algo que ella definitivamente no esperaba de nosotros. ¿Qué?, preguntó Jordan. Le sonreí por primera vez en días, una sonrisa real, viva. A ti, respondí. Eres la persona más inteligente y valiente que conozco. Se ruborizó un poco, pero en sus ojos apareció una luz. Ya no era una luz infantil, era una luz de adulto, y supe que íbamos a pelear, y esta vez no estaría sola. Después de esa conversación con Jordan, me quedé callada mucho tiempo. Me senté frente a él, escuchándolo respirar, oyendo la cuchara golpear el cuenco. Terminábamos la sopa, ya fría, y una sola idea me daba vueltas en la cabeza. Viva, sigo viva, y tengo una oportunidad. ¿Qué vamos a hacer ahora, abuela?, preguntó al fin. Lo miré, pequeño, delgado, pero con unos ojos tan maduros que a veces daban miedo. Primero, vamos a ser muy cuidadosos, dije con calma. Segundo, vamos a documentarlo todo, cada papel, cada palabra. Y vamos a asegurarnos de que después de esta semana tu madre responda por todo lo que nos hizo. ¿Pero cómo?, frunció el ceño. Los adultos casi nunca creen a los niños. Y alguien como yo, bueno, como se supone que soy, menos todavía. No te preocupes por los adultos, dije. Esa es mi parte, y tu trabajo es seguir interpretando tu papel. ¿Cuál? El que has interpretado durante 8 años, respondí en voz baja. Delante de la gente, eres el mismo Jordan callado, no verbal. Ni una palabra, ni una mirada de más. Entendido, suspiró, pero asintió casi sin dudar. Sé hacerlo. He vivido así toda mi vida. Al segundo día, sin el té especial de Vanessa, la casa pareció exhalar junto conmigo. Me desperté por la mañana y por primera vez en mucho tiempo no sentí la cabeza llena de algodón. Un pensamiento se conectaba con el siguiente. Nada se deshacía. No había esa niebla pegajosa a la que casi me había resignado, convencida de que era la edad. Resultó que no era vejez. Eran las pastillas. Jordan y yo habíamos armado nuestro plan de seguridad el día anterior. Durante el día, por si alguien miraba por la ventana o se pasaba por algún motivo, él sería el mismo niño que todos conocían. Callado, distante, metido en sus juguetes, sin palabras, sin reacciones. Pero en cuanto nos quedábamos solos y las puertas estaban cerradas, volvía a ser el Jordan real, con preguntas, ideas, miedos, y con esa mente que su madre había escondido del mundo con tanto cuidado. Esa mañana nos sentamos en la cocina. Le serví chocolate caliente. Para mí, té negro normal, esta vez de una caja nueva que yo misma compré en la tienda de la esquina. Jordan desmigó una galleta dentro de su taza, balanceó las piernas bajo la silla y de pronto dijo: «Abuela, necesito mostrarte algo». «¿Qué cosa?». Me puse alerta, pero con mucho cuidado. Miró alrededor, aunque ya habíamos comprobado que no había nadie, y susurró: «Los papeles de mamá, lo que imprimió de internet. Los escondió en mi cuarto. Pensó que yo no podía leer y que nadie los encontraría». El corazón me dio un golpe desagradable. «Vamos», dije. «Solo mantén la calma». Subimos al cuarto pequeño que Marcus y Vanessa llamaban habitación de invitados, pero que en realidad había sido de Jordan desde hacía tiempo cuando se quedaba conmigo. En la pared seguía el mismo papel tapiz de dinosaurios que yo había puesto cuando él tenía 4 años. En aquel entonces esperaba que eso lo animara, que lo hiciera hablar. Ahora esos dinosaurios pintados parecían testigos que habían visto mucho más de lo que yo vi. Jordan fue hasta la cómoda, movió con cuidado un montón de ropa doblada. Debajo de las camisetas, envuelta en una vieja mantita de bebé, había una carpeta amarilla gruesa. La levantó con una seriedad como si no cargara papel, sino pruebas de un caso enorme. Y, en esencia, eso era. «Ella revisa aquí a veces», susurró. «Cree que solo me gusta tocar esta manta porque es suave, pero yo me fijo si movió los papeles». Me entregó la carpeta. Me senté en la cama. Él se sentó a mi lado.
La primera hoja era una impresión de un sitio médico. El título, en letras grandes: Señales de deterioro natural de la memoria en los ancianos. Algunos párrafos estaban resaltados con marcador amarillo: pérdida gradual de memoria, aumento de confusión y desorientación, cambios en el sueño y el apetito, dificultad para realizar tareas de varios pasos. Leí y se me heló todo por dentro. Cada línea resaltada. Era yo durante los últimos 2 años. Los mismos síntomas que Marcus, después, me describía con lástima. Mamá, otra vez olvidaste algo. Mamá, seguro estás cansada. Quizás deberías ir al médico para revisar tu memoria. La segunda hoja era todavía más repugnante. Cuando los padres ancianos se convierten en una carga, ¿cómo tomar decisiones difíciles? En los márgenes había notas ordenadas. En la letra de Vanessa: residencia privada desde 5,000 mes. Dificultades para declarar incapacidad. Acceso a cuentas, plazos mientras no está finalizado. Sentí que se me acalambraban los dedos sujetando el papel. La tercera hoja hablaba de medicamentos. Interacciones en ancianos. Cómo evitar una sobredosis. Casi todo estaba subrayado o circulado, especialmente el párrafo que decía que la combinación de sedantes fuertes y tranquilizantes puede causar depresión respiratoria, una caída brusca de presión y una muerte silenciosa parecida a causas naturales. En los márgenes, números, dosis, intervalos, todo en esa misma letra pulcra. Esto ya no era curiosidad, era el manual con el que estaba trabajando. No es todo, dijo Jordan en voz baja. Sacó la última hoja de la carpeta, papel de cuaderno con líneas. Arriba decía: notas de progreso, y debajo, iniciales. Mi sangre se heló. Había una lista de fechas de los últimos 2 años. Al lado, anotaciones cortas. Empecé a leer en voz alta y la voz me tembló. 15 de marzo, primera dosis, sin reacción inmediata. Se ve cansada. Lo atribuye a la edad. 2 de abril, dosis ligeramente mayor. Se queja de niebla en la cabeza, sin sospechas. 10 de junio, cumplimiento notablemente mayor. Discute menos, más fácil de dirigir. 3 de septiembre, episodio de claridad inesperada. Hace preguntas sobre la memoria, expresa ansiedad. Y ahí, con ese papel en las manos, comprendí algo más aterrador que cualquier medicina. Vanessa había estado registrando mi caída como si fuera un experimento, como si mi mente fuera una gráfica, y mi vida solo una línea que ella podía empujar hacia abajo cuando quisiera. Dosis reducida durante una semana para no atraer atención. Cada línea era como un golpe. Mi vida, mis estados, mis dudas. Cuidadosamente registrados y ordenados en estantes como un experimento con una rata de laboratorio. Y luego nuevos meses. 1 de octubre. Es necesario acelerar la presión financiera. El objeto en crecimiento debe ser eliminado antes de la próxima auditoría financiera. Eliminar el objeto. Así fue como escribió sobre mí, pero lo más aterrador estaba al final. 10 de octubre. Preparadas dosis concentradas para la semana del crucero. Cálculo suficiente para una solución final dentro de 48 a 72 horas después del inicio de la ingesta. Solución final. Mis manos temblaban tanto que el papel crujía. Vanessa no solo me estaba envenenando un poco, eligió una semana específica, un momento específico, calculó la dosis para que yo muriera justo ahora mientras ella y Marcus estaban en un crucero, con una coartada, con fotos del transatlántico y registros en redes sociales. Abuela, ¿estás bien? La voz de Jordan me devolvió a la habitación. Lo miré, al niño que había vivido junto a esta pesadilla todo este tiempo, que había visto y oído más que nadie y lo había llevado dentro. Respiré hondo. Estoy viva y parece que en un peligro mucho mayor del que pensaba. Coloqué la hoja encima de las demás. Tenemos que ser aún más cuidadosos de lo que planeamos, dije, ahora con voz más firme. ¿Por qué? Le mostré la última entrada. Pasó el dedo por las líneas, moviendo los labios mientras leía.
Cuando llegó a las palabras solución final, su rostro se puso pálido. Eso significa... Levantó la vista hacia mí. ¿Que ella no iba a esperar a que ocurriera por sí solo? No, respondí en voz baja. Ella pensaba terminar con todo esta semana, aquí, en esta casa. Jordan guardó silencio y luego dijo con mucha claridad: «Entonces tenemos que detenerla antes de que regresen». Miré por la ventana. Detrás del vidrio había un patio tranquilo y normal, el gato del vecino sobre la cerca, hojas amarillas en el sendero. Pero para nosotros, la cuenta regresiva ya había comenzado. Solo quedaban unos pocos días hasta que Marcus y Vanessa regresaran. En la segunda mitad de ese mismo día, cuando Jordan y yo decidimos que teníamos que detener a Vanessa antes de su regreso, comprendí que no podíamos alargarlo más. Mientras él dormía en su habitación por primera vez en mucho tiempo, un sueño normal de niño, sin la neblina de las pastillas, me senté en la cocina junto al teléfono y comencé a hacer llamadas de las que dependían nuestras vidas. Primero llamé a mi abogada, Margaret Sterling. Ella había llevado mis asuntos, testamento, casa y cuentas, durante 15 años. Su voz era cálida y tranquila como siempre. «Eloise, qué gusto oírte. ¿Cómo te sientes?», dijo. «Marcus comentó que estabas teniendo algunos problemas de memoria». Con esas palabras, todo dentro de mí se dio vuelta. Así que había hablado de mi confusión senil, no solo con los médicos, sino también con la abogada, preparando el terreno por si necesitaban declararme incapaz. «Me siento mejor, Margaret, mejor que en meses», dije. «Pero quiero preguntarte algo importante». Dudé un poco y lo formulé de manera general, aunque era específicamente sobre mí. Si alguien administra sistemáticamente medicamentos a una persona mayor sin su conocimiento, ¿qué se necesita para probarlo? Hubo una pausa al otro lado. «Eloise», dijo con cautela, «¿tienes sospechas concretas?» «Es posible», respondí, «pero no quiero dar detalles por teléfono. Solo sabe que probablemente necesitaré tu ayuda pronto». «Entiendo», dijo Margaret. «En ese caso, la prueba más sólida son los análisis médicos, la presencia de fármacos en sangre y orina que nadie te haya recetado, además de documentos que demuestren la intención, notas, impresiones, cálculos, idealmente, por supuesto, video». Pensé de inmediato que no había cámaras en la casa y que ya era demasiado tarde para instalarlas. «¿Y audio?», pregunté. «Si la persona dice por sí misma lo que está haciendo». «En muchos casos, las grabaciones de conversaciones también se aceptan», respondió. «Depende de las leyes locales, pero como mínimo es una prueba adicional fuerte. Eloise, si estás en peligro inmediato, debes llamar a la policía, no a mí». «Ahora mismo nada me amenaza», dije. «Honestamente, mientras no beba nada que Vanessa prepare, estoy a salvo. Pero pronto tendré que actuar rápido. Por favor, estate lista». Nos despedimos y marqué de inmediato el número de mi doctora, la doctora Caldwell, a quien veía desde hacía muchos años. «Doctora», dije cuando respondió, «quiero hablar sobre los problemas de memoria que he tenido estos 2 últimos años. Dígame, ¿podría no ser la edad, sino la medicación?» «Podría ser perfectamente», respondió de inmediato, «especialmente en personas mayores. Una combinación de somníferos, sedantes, a veces incluso vitaminas, da un cuadro similar a la demencia. ¿Tomó algo nuevo?» «Justamente ese es el problema», dije. «No estoy segura. Solo tomaba lo que me recetaron. Si quiero comprobar si hay fármacos adicionales en mi sangre, ¿qué hay que hacer?» «Un análisis de sangre completo con un cribado ampliado de drogas y toxicología, además de orina», explicó con calma. «Pero el momento es importante. Algunas sustancias salen del sistema rápidamente. Eloise, ¿sospechas que alguien está adulterando tu bebida?» «Es posible», respondí. «¿Puede hacer las pruebas si voy mañana por la mañana?» «Por supuesto», dijo sin dudar. «Le pediré a la enfermera que la ponga en el primer turno». Y su voz se volvió seria.
Si se confirman las sospechas, esto ya no es medicina, sino un caso penal. Colgué, sintiendo a la vez el frío de la revelación y un nuevo vigor, largamente olvidado. Por primera vez en mucho tiempo, no solo tenía miedo, tenía un plan. Jordan y yo ya habíamos encontrado los papeles de Vanessa, los resúmenes de Alta, sus notas. Pronto habría análisis. Faltaba una pieza del rompecabezas, lograr que ella misma dijera demasiado. Necesitábamos una trampa, y para que funcionara, Vanessa tenía que estar segura de que todo iba según su guión, de que la anciana, fuertemente medicada, avanzaba en silencio hacia la tumba. Cuando Jordan despertó, me senté junto a su cama y le expliqué todo con calma. No necesitamos solo papeles y pruebas. Necesitamos que ella se delate y que quede grabado. Escuchó con seriedad, no como un niño. Luego asintió. Ella llama hoy. ¿Por qué estás tan seguro? Siempre llama el segundo día, dijo. Comprueba cómo va el proceso. Lo dijo así, casi con el mismo tono que ella usaba por teléfono. Pues eso es excelente, dije. Significa que esta noche montaremos un pequeño espectáculo. Tú actúas como siempre. Yo actuaré un poco peor de lo que realmente estoy. Para la tarde ya estaba cansada de mí misma de tanto ensayar. Caminaba por la cocina diciendo lo mismo en voz alta, probando cómo sonaba si arrastraba un poco las palabras, si me confundía, si me repetía. Jordan me corregía como un director experimentado. Aquí estás exagerando. No va a creer que, cuando estás cansada por las pastillas, simplemente te olvides así. No finjas y habla un poco, como si no tuvieras fuerzas. Resultaba gracioso. Claro, un niño de 8 años enseñando a una mujer adulta cómo representar correctamente los efectos del envenenamiento. Pero él realmente sabía más. Me había observado durante 2 años cuando me sentía mal y distinguía el cansancio común del inducido por fármacos en los detalles más pequeños. A las 8 de la tarde, la casa parecía especialmente silenciosa. Jordan y yo nos sentamos en la sala, él con sus juguetes sobre la alfombra, yo en el sillón. En la mesa cercana, cuidadosamente ocultos bajo una servilleta, yacían un teléfono con el altavoz activado y una pequeña grabadora digital, la que había logrado comprar ese día en la tienda de electrónica, un pequeño objeto negro, aparentemente insignificante. Los profesores graban clases, los estudiantes las usan, pero para nosotros esa grabadora era, considérese, un seguro de vida. Exactamente a las 8 sonó el teléfono. «Recuerda», le susurré a Jordan, «tú, como siempre, no me mires, juega con las figuras». Asintió, bajó la cabeza y volvió a ser ese niño silencioso al que todos estaban acostumbrados a ver. Apreté aceptar, hice mi voz más débil y contesté, «Hola, Eloise». «¿Hola?» La voz dulce y firme de Vanessa sonó en el auricular. «¿Cómo se están arreglando tú y Jordan por ahí?» Me senté un poco encorvada, como si me costara mucho mantener la espalda recta. «Oh, hola, cariño, Vanessa». «Sí, más o menos nos arreglamos», logré decir, fingiendo buscar palabras. «Solo un cansancio, muy fuerte». «¿Ah, sí?» Una nota compasiva sonó en su voz, pero yo oí algo más debajo. Tal vez satisfacción. «¿Estás bebiendo mi té? Lo compré especialmente para ti, el que ayuda bien con estas condiciones». «Lo bebo», mentí. «Como dijiste, mañana y noche. Está un poco fuerte esta vez, pero tú sabes mejor». Una breve pausa colgó del otro lado. Casi la sentí físicamente contando, estimando la dosis, los efectos en el tiempo. «¿Y el apetito?», preguntó. Reconocí la maniobra por mis respuestas. Estaba comprobando si su envenenamiento funcionaba como necesitaba. «No muy bien», dije la verdad. «Estos días, con tantas emociones, no tengo muchas ganas de comer. A veces incluso me dan náuseas y me pasa que me confundo con el tiempo. Mañana, luego noche». Hice una pausa y añadí lo que había preparado de antemano. «Esta misma mañana encontré las llaves del coche en el refrigerador. ¿Puedes imaginarlo?
En realidad era mentira, pero justo esas eran las campanas de alarma de las que ella misma había hablado con los médicos más de una vez. «Oh, bueno», dijo Vanessa, y una nota casi jubilosa sonó en su voz. «Eso, lamentablemente, es normal a tu edad». «Sí, mamá», añadió más fuerte al final, aparentemente para que Marcus también lo oyera. «Estábamos pensando», continuó, «cuando regresemos tenemos que hablar seriamente sobre cómo ayudarte más. Tal vez invitar a un cuidador. Tal vez mirar una buena residencia con cuidados. No querrás ser una carga para Marcus y para mí. Y para Jordan, ¿verdad?» «No, no ser una carga», repetí en voz baja, poniendo miedo y confusión en mi voz. En parte real. El resto, actuación. Si tú y Marcus deciden qué es lo mejor, los escucharé. «Buena chica», dijo Vanessa. «La familia debe apoyarse mutuamente. Cuando la palabra familia la pronuncia una persona que te ha estado envenenando en silencio en tu propia cocina durante 2 años, suena especialmente vil». «¿Y cómo está Jordan?», preguntó luego. «¿No se porta mal? ¿No te molesta?» Miré a mi nieto. Estaba sentado en el suelo con los juguetes, pero veía que oía cada palabra. «Tranquilo», dije. «Se queda a un lado. Observa. A veces me parece que me mira fijamente». «Mucho mejor», soltó Vanessa. «Menos irritantes innecesarios. Lo principal es que no te moleste ni te ponga nerviosa». Apreté el auricular con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Para ella, su propio hijo era un irritante. Ruido extra en el cuadro que le impedía resolver las cosas con calma. «Eloís». Su voz se volvió aún más suave, casi como miel. «Prométeme una cosa. Si de repente te sientes peor, mareada, te cuesta respirar, no conduzcas a ningún lado. No te pongas al volante, no vayas a la clínica, solo acuéstate y descansa, ¿de acuerdo? A tu edad, eso es lo más correcto. El cuerpo hará por sí solo lo que sea necesario. Me estaba prescribiendo un esquema por teléfono, morir tranquilamente en casa y no llamar a nadie, ¿de acuerdo?» «Vanessa, cariño», dije, «eres tan atenta con nosotros». «Solo quiero que todo sea como debe ser», respondió. «Bueno, no te cansaré. Descansa, bebe tu té. Marcus y yo estamos pensando en ti aquí». Hizo un par de preguntas más sobre cómo me sentía, sobre cómo estábamos Jordan y yo, y finalmente colgó. Me quedé inmóvil un rato, sintiendo el frío, la pura ira temblando en mi pecho. «Abuela». Jordan apareció a mi lado tan silenciosamente que me sobresalté. «Actuaste genial». Ella se lo creyó. «¿Cómo lo sabes?» «Su voz es diferente», explicó. «Cuando se siente mal es plana y muy mala, y cuando está contenta es como si cantara. Ahora mismo estaba cantando. Está contenta». De repente pensé, ¿cuánto tuvo que entrenar ese niño para adivinar el estado de ánimo de mamá por la entonación y entender de antemano qué esperar? «¿Y ahora qué?», preguntó. «Y ahora lo registramos todo», dije. «Cada caso, cada observación tuya. Mañana habrá pruebas y luego necesitaremos un paso más». Esa noche nos sentamos a la mesa con un cuaderno. Le hice preguntas que recordaba por días, por semanas. ¿Cuándo viste por primera vez esas pastillas blancas? ¿Cuándo mamá empezó a hablar con papá sobre lo caro que es cuidar a las personas mayores? ¿Cuándo compró medicamentos en el barrio? ¿Con quién hablaba más por teléfono cuando creía que dormías? Su memoria era asombrosa. Recordaba incluso cosas tan pequeñas como el color del envase, el olor de las pastillas, las palabras que ella usaba. Y además, dijo Jordan cuando mi mano ya estaba cansada de escribir, «Mamá tiene un diario». «¿Qué diario?» «Un librito azul. Está en la mesita de noche junto a su cama. Escribe algo allí todos los días sobre el dinero, sobre ti, sobre mí. La vi escribir algo allí la noche antes del crucero. Fue como otro rayo de luz hacia la evidencia. Pero todavía no podíamos entrar en su dormitorio y hurgar en la mesita. Demasiado arriesgado. Ahora, al menos, sabía a dónde dirigir a la policía.
Más tarde por la mañana, fui a ver a la doctora Caldwell. No le conté todo hasta el final, que Vanessa estaba detrás de esto. Dije exactamente lo necesario para el caso. Doctora, tengo serias sospechas de que hay medicamentos en mi organismo que nadie me recetó. Me miró atentamente, ya sin la sonrisa de rutina. Entonces ha hecho bien en venir, dijo. Sacaremos sangre para un análisis ampliado y también orina. Si aparecen somníferos o sedantes que yo no te he recetado, eso ya es algo grave. Mientras la enfermera me extraía la sangre, pensaba en cómo cada uno de estos pasos acercaba la resolución, fuera cual fuera. Eloise, dijo el doctor Caldwell cuando terminamos, si alguien realmente te está administrando medicamentos sin tu conocimiento, eso es un delito. ¿Has pensado en acudir a la policía? Lo estoy pensando, respondí. Pero quiero ir no solo con sospechas, sino con un expediente sólido. De lo contrario, todo esto destrozará a nuestra familia y no servirá de nada. Suspiró, pero asintió. Lo entiendo. Solo ten cuidado. Si tienes razón, entonces estás realmente en peligro. Cuando regresé a casa, Jordan ya me estaba esperando junto a la ventana, con la nariz pegada al vidrio. Me vio acercarme y salió corriendo al pasillo, descalzo. ¿Cómo fue?, preguntó. Lo primero, los resultados estarán mañana, dije, quitándome el abrigo. Si la sangre lo muestra todo, entonces estará confirmado. Dejé el bolso sobre la mesa y saqué ese mismo pequeño grabador de voz. Y hoy tenemos una nueva tarea, dije. Grabación. Le mostré cómo se encendía y apagaba el dispositivo, cómo parpadeaba silenciosamente una luz cuando estaba grabando sonido. Cuando regresen, expliqué, tendremos que lograr que tu madre diga por sí misma todo lo que necesitamos, y este pequeño lo grabará todo. Pasamos el resto del día ensayando. Yo interpretaba a una anciana confundida y limitada, fingía olvidar lo que ya había preguntado, repetía las mismas cosas una y otra vez. Jordan observaba con atención y a veces decía, «No, abuela, cuando estabas con las pastillas no gesticulabas así. Al contrario, estabas más quieta y como escuchando todo el tiempo, y tu voz era más suave, como si no confiaras en ti misma». «¿Cómo sabes todo eso?», le pregunté. Se encogió de hombros. «Necesitaba entender cuándo te sentías mal de verdad», dijo, «y cuándo era por las pastillas. Entonces me acercaba, te traía agua, te llevaba al baño, y cuando solo estabas cansada, sabía que podía sentarme en silencio y tú descansarías sola». De pronto recordé todas esas veces en que aparecía inesperadamente a mi lado en los momentos más difíciles. Me deslizaba un vaso de agua en la mano, me ayudaba a levantarme, me traía una manta. Entonces pensé que era su silencioso agradecimiento, pero resultó que me estaba protegiendo como mejor podía. Por la noche cenamos algo sencillo, pastel de carne que había sobrado, judías verdes, una ensalada hecha con lo que encontramos en la nevera. Miré el rostro de Jordan a la luz tenue de la cocina y pensé en cuánto había cambiado todo en solo 3 días. Mi cabeza estaba clara, como si alguien por fin hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante. Podía pensar con normalidad otra vez, planear, recordar. Y lo más importante, ya no estaba sola en esta guerra. Mientras recogíamos la mesa juntos, de pronto preguntó, «Abuela, ¿qué pasará conmigo cuando la detengamos?». Había estado alejando esa pregunta de mí misma porque no tenía respuesta. Si Vanessa iba a prisión y Marcus era considerado cómplice, él necesitaría un tutor. La idea de que un niño así pudiera ser enviado al sistema, a un hogar colectivo o a una familia de acogida donde nadie supiera lo que había sobrevivido, me enfermaba físicamente. «No lo sé exactamente», dije con honestidad. «Es una pregunta complicada, pero puedo prometerte una cosa». Me giré hacia él y lo tomé de los hombros para que viera que no estaba esquivando ni mintiendo. «Pase lo que pase, no dejaré que nadie vuelva a hacerte daño. Y no permitiré que nadie te obligue a guardar silencio otra vez. Nunca». Asintió muy serio.
En sus ojos había comprensión, miedo y, sobre todo, confianza. Confianza en que enfrentaríamos esto juntos. Guardó silencio y luego dijo en voz baja: 2 días más. 2 días hasta el momento en que Marcus y Vanessa cruzaran el umbral de esta casa, convencidos de que su plan había funcionado. Y 2 días para que Jordan y yo nos preparáramos para un encuentro tras el cual sus vidas nunca volverían a ser como antes. La mañana del día en que Marcus y Vanessa debían regresar de su crucero, comenzó con una llamada tras la cual no me quedó la menor duda de que todo este tiempo no había sido una madre envejecida, sino una víctima. El teléfono sonó temprano, antes incluso de que Jordan se despertara. En la pantalla apareció el número de la clínica. De inmediato supe quién era. Eloise. La voz del Dr. Caldwell sonaba inusualmente grave, sin las bromas habituales ni frases corteses. Los resultados están listos. Necesitamos reunirnos urgentemente y, de ser posible, involucrar a la policía. ¿Qué encontraron?, pregunté, aunque ya lo comprendía. Concentraciones peligrosas de varios medicamentos a la vez en la sangre, ninguno recetado para ti. Hablaba con claridad, casi de manera protocolaria, pero sentí que por dentro hervía. Lorazepam, difenhidramina, zolpidem. Los 3 en dosis capaces de causar graves alteraciones de memoria, somnolencia hasta paro respiratorio. Hizo una pausa y añadió: Eloise, alguien te estaba envenenando de manera sistemática. La palabra envenenando sonó como una sentencia, pero para mí la verdadera sentencia no era esa palabra, sino las personas concretas que había detrás de ella, mi familia. ¿Desde hace cuánto tiempo, según la concentración?, logré preguntar. Por el cuadro, dijo. Llevas unos 3 o 4 días sin tomar estos fármacos. De ahí la claridad mental que regresó. Pero antes las dosis eran regulares. Si alguien hubiera seguido aumentándolas... No terminó la frase. Todo estaba claro. Podría haber terminado de forma fatal, añadió, y habría parecido una muerte natural por la edad y un corazón débil. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. «Doctora», dije en voz baja, «¿está dispuesta a confirmar todo esto oficialmente?» «Por supuesto», respondió con firmeza. «Ya he preparado los informes y pensaba llamar yo misma a la policía si usted no se ponía en contacto. Pero dado que tiene la situación bajo control, acordemos esto. Estaré disponible y usted procure no quedarse sin protección hoy». «No estoy sola», dije. «Tengo a Jordan». Me sorprendió lo calmado que sonó. Cuando Jordan bajó las escaleras, lo encontré en la cocina. «¿Y bien?», preguntó de inmediato. «¿Encontraron algo?» «Todo de lo que hablaste», respondí. «Y más». Le conté brevemente lo que dijo la doctora, qué medicamentos encontraron, que las dosis eran peligrosas, que en los últimos días parecía haberme limpiado y por eso podía pensar con claridad. Escuchó, asintió con seriedad y señaló el pequeño grabador negro que estaba sobre la mesa, cubierto por un periódico. «Entonces tenemos papeles oficiales», dijo. «Pronto habrá confirmaciones. Ahora necesitamos lo más importante». Sabía a qué se refería. Ninguna hoja era suficiente sin la voz viva de Vanessa admitiéndolo, aunque no fuera directamente, pero lo bastante claro para que cualquier investigador entendiera el cuadro. Para el almuerzo ya teníamos todo preparado. Encendimos el grabador con antelación y lo escondimos en la estantería del salón, entre volúmenes antiguos, de modo que no se viera pero pudiera oír toda la habitación. Lo comprobamos. Grabación activada. La lucecita parpadea. El sonido es claro. «Cuando te pida que vayas a traer agua», le dije en voz baja a Jordan, «será la señal. Caminarás hasta la estantería y lo sacarás. ¿Entendido?» «Entendido», asintió. Diré la verdad. Quedaban unas 2 horas para que Marcus y Vanessa llegaran. En la casa reinaba un silencio tal que se oía el tic-tac del reloj. Me sorprendí mirando mis manos, que temblaban ligeramente pero se mantenían firmes, y pensé, bueno, Eloise, toda tu vida defendiste a otros.
Ahora defiéndete a ti misma y a él. Hacia las 2:30 se oyó el sonido familiar de un motor en el camino de entrada. El coche se detuvo. Las ruedas crujieron sobre la grava. A propósito, me acomodé antes en el sillón del salón. Despeiné un poco el cabello. Me puse el cardigan de cualquier manera y me encorvé ligeramente, como una persona exhausta al límite. Jordan se sentó en la alfombra a mis pies, con los juguetes extendidos. Por un segundo me miró como un adulto, con una mirada clara, y enseguida se apagó, volviendo a ser ese niño distante que todos creían perdido en su propio mundo. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió, sin timbre. Tenían su propia llave. Eloís. La voz de Vanessa resonó en el pasillo, firme, cariñosa. «Ya estamos de vuelta. ¿Cómo estás?» «Aquí», respondí, haciendo mi voz más débil y arrastrada. «Estamos aquí». Vanessa entró primero al salón, bronceada, perfectamente arreglada, con ropa clara y cara. Bastó una mirada para ver cómo sus ojos evaluaban la escena de forma rápida y profesional. Yo en el sillón, Jordan pálido en el suelo, en silencio. Por una fracción de segundo brilló la satisfacción en su mirada antes de cubrirla con una máscara de preocupación. «Dios mío», casi gritó corriendo hacia mí. «Eloís, te ves terrible, no te has cuidado nada». Puso la palma de la mano en mi frente, un gesto que debía parecer cariñoso. «Marcus, mira a mamá», llamó por encima del hombro. «En una semana, otra persona». Marcus entró detrás. Su rostro estaba cansado, arrugado, como si no hubiera descansado, sino sufrido todo ese tiempo. «Mamá, ¿cómo estás?» Se sentó frente a mí, entrelazó las manos. «¿Estás bien?» Bajé un poco la mirada, corté la respiración como si me costara incluso formular un pensamiento. «Me canso», dije lentamente. «Olvido. A veces no entiendo qué día es». «¿Ves?», intervino Vanessa girándose hacia él. «Es lo mismo de siempre. Eloís, ya hablamos. Deterioro cognitivo, edad. Es normal». Volvió a mirarme con falsa suavidad. «Tomaste el té, ¿verdad? El que te dejé». La miré, fingiendo confusión. «Sí, claro», asentí. «Mañana y noche, como dijiste. Está un poco fuerte esta vez. Pero tú eres inteligente. Sabes qué es lo mejor». Pronuncié fuerte, a propósito, para observar su reacción. Algo chispeó en los ojos de Vanessa, una mezcla de cautela y satisfacción. «¿Usaste todas las bolsitas?», preguntó con tono práctico, aunque percibí la tensión. «Preparé suficiente para toda la semana, creo». «Sí», respondí, esforzándome por no equivocarme. Se relajó un poco. Para ella eso significaba una cosa. La dosis había entrado por completo. El plan debía haber funcionado. «Mamá», intervino Marcus, «quizá deberíamos llevarte con el Dr. Caldwell, que te revise. Esto es serio». Noté cómo Vanessa se estremecía levemente ante esa sugerencia. «Marcus», dijo suave pero muy rápido, «ya estuvimos con Caldwell. ¿Lo olvidaste? De aquí en adelante es para especialistas en demencia. Un terapeuta no ayudará mucho». «¿Demencia?». Ya me estaba colgando el diagnóstico ella misma. «Yo solo...», empezó Marcus. «Solo necesitas aceptar la realidad», lo interrumpió Vanessa. «Tu madre está envejeciendo. Es normal. Y debemos pensar en lo mejor para todos». Se volvió hacia mí, retomando el cuidado fingido. «Eloís, Marcus y yo estuvimos hablando. No querrá ser una carga pesada para nosotros, ni para Jordan, ¿verdad?» «No ser una carga», repetí en voz baja, y a su manera eso también era verdad. «Exacto», asintió. «Entonces debemos considerar opciones. Una buena institución privada, un cuidador, iniciar un proceso de tutela». Cada palabra sonaba como un paso más hacia arrebatarme todo. La casa y el derecho a hablar. «Si tú crees», murmuré. «Ya no sé qué es lo correcto». «Nosotros sí», dijo rápido. «Haremos todo como se debe». Estaba en la cima de su confianza. Veía ante ella a una suegra envejecida y confundida, a un niño silencioso
especial, y a un marido demasiado débil para oponerse. Justo lo que necesitaba para su último paso. Sentí que ese era el momento que Jordan y yo habíamos estado esperando. «Vanessa, querida», dije, alzando la mirada ligeramente húmeda hacia ella. «Gracias por todo, por el cuidado, por el té, especialmente por el té. Sin él, probablemente habría sido todo mucho más difícil». Se quedó inmóvil un instante, como intentando entender si había burla en mis palabras, pero en mi voz, me esforcé mucho, solo había una debilidad agradecida. «Por supuesto», dijo sonriendo apenas. «Yo me ocupo de ti». «¿Qué dices, mamá?», preguntó Marcus. «Solo queremos que estés mejor. Si crees que es lo correcto», susurré. «No quiero estorbar». Por dentro, en ese momento, no sentía humildad sino una ira helada, pero por fuera era exactamente la mujer que querían ver, cansada, confundida, dispuesta a entregar su vida a su disposición. «Jordan», dije en voz baja, dejando caer la mano sobre su hombro. «Tráele a la abuela un vaso de agua, por favor». Me da un poco de vueltas la cabeza. Me miró. Nuestras miradas se cruzaron literalmente por una fracción de segundo. Fue suficiente para que entendiera. Es la hora. Jordan se levantó de la alfombra y no fue a la cocina, sino a la estantería. «Jordan, la cocina está para el otro lado, creo», dijo Vanessa automáticamente, más ocupada en hablar del asilo que en fijarse en el niño. No respondió. Caminó hasta la estantería, metió la mano entre los libros, palpó el pequeño rectángulo negro y se volvió hacia ellos, sosteniéndolo en la palma. Un silencio pesado cayó sobre el salón. «Jordan», dijo Marcus confundido, «¿qué es eso que tienes?». Y entonces mi nieto, considerado mudo, habló en voz alta delante de sus padres por segunda vez en su vida. «Es una grabadora de voz», dijo con calma. «Estoy grabando para la abuela todo lo que mamá dijo sobre la medicina de su té». Vanessa se quedó paralizada, como si la hubieran golpeado. Su rostro se volvió blanco, los labios le temblaron. Marcus miró a Jordan como si lo viera por primera vez en su vida. «¿Qué dijiste?», exhaló. «Es una grabadora de voz», repitió Jordan con calma. «Estoy grabando todo para la abuela, incluso cómo mamá hablaba de los medicamentos que pone en su té». El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. «Esto es una tontería», casi siseó Vanessa, recobrando el sentido. Él no puede hablar». Miró a Marcus como esperando apoyo. «Tú lo sabes, los médicos lo dijeron. Trastorno grave del desarrollo. Él...» «Puedo hablar», la interrumpió Jordan. Su voz temblaba, pero se mantenía firme. Siempre había podido hacerlo. Marcus tropezó con sus propios pensamientos. «Jordan, hijo, ¿has sabido hablar desde hace mucho tiempo?» «Toda mi vida», respondió simplemente, y se acercó a mí. Dije «mamá» delante de un doctor cuando tenía 5 años, y entonces ella dijo que si decía una sola palabra más delante de la gente, me mandarían a un hospital especial donde nunca volvería a verte ni a ti ni a la abuela. Hablaba, y todo dentro de mí se encogía. Dijo, continuó, mirando directamente a su padre, que allí ponen inyecciones que te hacen dormir todo el tiempo, y que aunque intentara decir la verdad, nadie me creería. Pensarían que me lo invento. «Está fantaseando», dijo Vanessa con brusquedad. Su voz se volvió chillona. «Marcus, di algo. ¿Ves? Esto es algún tipo de histeria». Me levanté lentamente de la silla, pero sin la fragilidad que había estado fingiendo. «La histeria se acabó», dije con calma, «y los juegos también». Vanessa se volvió bruscamente hacia mí. «¿Y ahora qué estás diciendo tú? Tú apenas podías hablar. Estás teniendo otro episodio». «El episodio es tuyo, Vanessa», respondí. «Llevo 5 días sin beber tu té especial. Sin él verás, la cabeza se aclara». Parpadeó, incrédula. «¿No bebiste el té? Ni un sorbo», dije. «Y sabes qué cosa tan increíble. En cuanto dejé de beberlo, dejé de confundirme,
de olvidar cosas y de esconder las llaves en el refrigerador. Marcus me miró como si todo en lo que se había apoyado durante años se derrumbara dentro de él. Mamá. Se dejó caer lentamente en la silla. ¿Estás diciendo que... Quiero decir que tu esposa me ha estado envenenando delante de tus propios ojos durante 2 años? Lo interrumpí. Y tú preferiste creer que era la edad. Eso es mentira, cortó Vanessa. Tú solo... Estás teniendo otro episodio. Los ancianos suelen inventar cosas, y él asintió hacia Jordan. Un niño con diagnóstico. Nadie les va a creer. Un niño con diagnóstico, repetí con calma, que aprendió a leer solo a los 4 años, escuchó tus conversaciones nocturnas y reunió tus papeles mientras tú creías que estaba en su propio mundo. Metí la mano en mi cardigan y saqué la carpeta doblada con los documentos que Jordan y yo encontramos en su habitación. La desplegué. Miré a Vanessa directamente a los ojos y empecé a leer. 10 de octubre. Preparadas dosis concentradas para la semana del crucero. Cálculo suficiente para una solución final dentro de 48-72 horas tras el inicio de la ingesta. Mi voz no tembló. El rostro de Vanessa se volvió gris. ¿Qué es esta basura?, preguntó con la voz quebrada. Esas no son mis notas. Tu letra, dijo Jordan en voz baja. Debí escribir todos los días. Continué. 1 de octubre. Necesario acelerar la presión financiera. El objeto en crecimiento debe ser eliminado antes de la próxima auditoría financiera. ¿Objeto?, repetí. Esa soy yo. Sí, Vanessa. Marcus palideció. Vanessa. Se volvió hacia ella. ¿Qué significa esto? Nada, respondió con brusquedad. Son solo apuntes. Leía artículos, hacía resúmenes. Sabes que me gusta sistematizar todo. Eloís lo está poniendo todo patas arriba. Y además, añadí con calma, tenemos impresiones de sitios sobre el deterioro natural de la memoria en ancianos, sobre cuando los padres mayores se convierten en una carga, sobre interacciones de medicamentos y sobredosis accidentales. Con todas tus anotaciones. Sacudí la carpeta. Y análisis de sangre, agregué. El doctor Caldwell ya ha visto todo y está dispuesto a confirmarlo. Había pastillas fuertes para dormir y sedantes en mi organismo que nadie me recetó. ¿Tú fuiste a ver a Caldwell? Vanessa me miró como si yo hubiera sido una pieza de su tablero de ajedrez, que de pronto hizo un movimiento imposible. Sí, asentí. Y no solo eso, saqué mi teléfono. También tenemos una grabación donde mi nieto, mudo, habla con total claridad y donde se te oye hablar por teléfono de dosis y plazos. ¡Eso es ilegal!, estalló Vanessa. No puedes grabar a la gente así. Eso no prueba nada. Ya no parecía la Vanessa dulce y amable que mostraba al mundo. Delante de nosotros había otra mujer, furiosa, acorralada. Pero al detective Miller, dije con calma, y al fiscal del distrito les va a interesar mucho revisar tus papeles, escuchar las grabaciones y compararlas con los resultados de los análisis. Empecé a marcar el número que había guardado de antemano. La comisaría. No vas a llamar a ningún lado, exhaló Vanessa y de pronto se lanzó hacia adelante, no hacia mí, sino hacia Jordan. Se abalanzó con la mano extendida hacia su nieto, ya fuera para quitarle la grabadora o simplemente para agarrarlo y callarlo. Pero me interpuse entre ellas con una rapidez que, sinceramente, no esperaba de mí a mi edad. Ni se te ocurra tocarlo, dije en voz baja, pero de una forma que la detuvo. Ya lo rompiste suficiente. Durante un segundo quedamos casi cara a cara. En sus ojos vi no solo ira, sino miedo. Miedo real, animal. En algún lugar detrás de nosotros, Marcus por fin reaccionó. ¡Basta!, gritó. ¡Las dos, cállense! Miró de mí a Vanessa y luego a Jordan. Yo no entiendo nada, mamá. ¿De verdad crees que Vanessa quería hacerte daño? No lo creo, respondí. Lo sé, y tengo pruebas. Apreté el botón de llamada de todos modos. Hola, comisaría, dije sin apartar la mirada de Vanessa. Habla Eloís Van.
Parece que mi nuera intentó envenenarme. Tengo análisis, documentos y una grabación de la conversación. Sí, la dirección es... Vanessa me escuchó dictar la dirección con calma. Su rostro se endureció como una máscara. No vas a poder probar nada, siseó cuando colgué. Una anciana con deterioro, un niño con necesidades especiales. ¿Quién los va a escuchar? Ya veremos, dije. El doctor Caldwell, el abogado Sterling, tu cuaderno en la mesita de noche y la señora Hattie de la farmacia de la esquina, de quien tan amablemente recogías las pastillas. Creo que el detective tendrá bastante trabajo. Vanessa se estremeció al oír el nombre de la vecina. ¿Revisaste mis cosas? No, respondí. Este hijo tuyo resultó ser mucho más observador de lo que creías, dijo Jordan con suavidad, pero con absoluta claridad. Ya no tengo miedo. Se puso a mi lado, sin esconderse. En ese momento se oyó una sirena lejana fuera de la ventana. Se acercaba. Después de aquel día, cuando las sirenas resonaron en el patio y personas con uniforme entraron en la casa, la vida se dividió en un antes y un después. El antes ya se había ido disolviendo poco a poco en una niebla química, pero el después comenzó de verdad 9 meses más tarde, cuando Jordan y yo estábamos en mi cocina estirando masa para galletas. La luz del sol caía en una franja sobre la mesa. Había harina por todas partes, en él, en mí, en la encimera. Una escena normal, abuela y nieto horneando galletas. Y solo nosotros dos sabíamos cuánta sangre y cuántos nervios había detrás de esa normalidad. ¿Puedo echar la vainilla ahora?, preguntó Jordan con seriedad, sosteniendo una botellita pequeña como si fuera un tubo de ensayo de laboratorio. Solo no te pases, dije, y me descubrí a mí misma todavía sorprendiéndome cada vez que él pregunta, aclara, comenta, objeta. Un niño que durante 8 años fue considerado mudo y que en estos 9 meses habla como si siempre hubiera sabido hacerlo. Nunca nos acostumbramos al silencio cuando Vanessa ya no estaba, pero yo me acostumbré de buena gana a vivir sin ella. El juicio fue duro. Incluso recordarlo sigue siendo desagradable hasta el día de hoy. Abogados, investigadores, papeles interminables, evaluaciones psiquiátricas, grabaciones de la grabadora de voz donde Vanessa hablaba de dosis y de acelerar el proceso casi con todas las letras, recibos de farmacias donde aparecían medicamentos fuertes que nadie me había recetado, la doctora Caldwell enumerando con calma, punto por punto, lo que encontraron en mi sangre. ¿Qué dosis? ¿A qué podría haber llevado eso? Y por separado, el intento de ellos de echarle la culpa a la edad, a mi suspicacia y a las peculiaridades del niño. Pero cuando los psicólogos evaluaron a Jordan y salieron al pasillo con la conclusión de que el niño no solo habla, sino que además está adelantado respecto a sus compañeros en desarrollo, a la defensa de Vanessa prácticamente se le acabó el suelo bajo los pies. Resulta que obligar a un niño a fingir que está enfermo no es la mejor idea cuando luego se revela todo. El juez se sentó, escuchó todas esas historias, hojeó el diario de ella donde yo figuraba como un objeto, y en algún momento simplemente preguntó, «¿Usted entiende?», le dijo a Vanessa, «que en el banquillo no está sola la acusada? Aquí también hay una madre que envenenó a su suegra durante años, y una madre que obligó a su propio hijo a vivir con miedo y en silencio. Ella no tuvo respuesta. Al final le dieron 15 años, intento de asesinato, maltrato a una persona mayor, poner en peligro a un menor. El juez se enfureció especialmente porque durante todo ese tiempo ella se había presentado como una guardiana cariñosa. El tribunal no encarceló a Marcus, pero lo golpeó duramente. Fue declarado culpable de, en esencia, haber hecho la vista gorda a lo que ocurría. Cooperó con la investigación, lo contó todo, admitió que no quiso creer del todo la verdad, aunque la verdad le estaba golpeando la puerta. En lugar de prisión, le asignaron 5 años de libertad condicional y psicoterapia obligatoria.
Y después, como padre que no pudo proteger ni a su madre ni a su hijo, tomó la decisión más difícil cuando renunció voluntariamente a la custodia de Jordan a mi favor. «Mamá», me dijo después del juicio cuando estábamos sentados en el pasillo sobre unos bancos duros, «entiendo que ahora mismo el mejor adulto en su vida eres tú. No tengo derecho a arrastrarlo de vuelta al lugar donde le pasó todo esto». Tenía los ojos rojos, la voz quebrada. Lo miré y pensé que lo sigo queriendo de todos modos. Pase lo que pase, pero perdonar tan rápido, eso no va a suceder. Los trámites de la custodia tardaron varios meses, pero al final el papel está en nuestras manos. Soy la tutora legal. El miedo a que lo enviaran a un orfanato o a alguna familia de acogida desapareció. Otros miedos siguen ahí, pero cerramos el principal. La psicóloga dijo que el próximo año me pondré al día con el programa escolar, me informó Jordan echando con cuidado la vainilla en el bol, y que mi cabeza funciona incluso mejor que la de muchos niños, solo que no me dejaban hablar ni ir a la escuela como una persona normal. Me reí con eso de la cabeza. Yo lo sabía sin psicóloga. Él sonrió, pero enseguida se puso serio. La doctora Martínez dijo que soy muy resistente, añadió, como que aguanté mucho. ¿Aguantaste? Asentí, removiendo la masa, más de lo que aguantan muchos adultos. A veces él y yo vamos con esa misma doctora Martínez, una vez por semana. Ella no trabaja solo con él. También me explicó muchas cosas a mí. Por ejemplo, que yo no podía proteger mejor a Jordan mientras apenas vivía en una niebla yo misma, que igual voy a sentir culpa, pero eso no cambia los hechos. Los dos fuimos víctimas de la misma mujer. A veces me siento en su sofá, la escucho explicar con voz tranquila sobre el trauma, los límites, la responsabilidad, y pienso lo extraño que es estar con una psicóloga y aprender a ser abuela de nuevo. En lo financiero también vamos saliendo. El dinero con el que Vanessa contaba después de mi muerte ahora trabaja contra su plan. Una parte se va en tratamiento, en las clases de Jordan, en abogados, en todo esto. La casa se queda conmigo. El testamento fue reescrito para que Jordan no se quede con nada, incluso si yo falto. «Abuela». Su voz me sacó de mis pensamientos. «¿Crees que papá volverá a venir?» No era la primera vez que lo preguntaba así. En estos 9 meses, Marcus solo vino 2 veces. Se sentó en ese mismo taburete de la cocina, le dio vueltas a una taza entre las manos, intentó decir algo, pidió perdón, se trabó con las palabras. Jordan habló con él con educación, pero se mantuvo a la defensiva, como con un extraño. Suspiré. «No lo sé», respondí con honestidad. «Le cuesta mucho mirarse a sí mismo ahora. Se suponía que debía protegerte, y no le salió. Eso es duro de admitir». «Yo no lo odio», dijo Jordan de repente, lamiendo la cuchara. «Solo me da pena que resultara débil». Lo miré. Pequeño, cubierto de harina, con una camiseta vieja, pero hablando como un adulto que ya entendía más sobre la gente que muchos a los 40. «La debilidad viene en distintas formas», dije. «Tú eres fuerte a tu manera. Y él ahora tiene que aprender otra fuerza, la de admitir honestamente que se dio la vuelta todo este tiempo». Jordan guardó silencio y luego preguntó en voz baja, «¿Y si un día viene y dice que quiere llevarme de vuelta?» Me sequé las manos con una toalla. Lo miré y entendí que no había forma de esquivar esa pregunta. Tarde o temprano iba a sonar igual. «¿Y si un día viene y dice que quiere llevarme?» repitió, mirándome directo a los ojos, no como un niño. Guardé silencio un momento. Evitar la conversación era dejarlo otra vez solo con el miedo. «Mira», dije con calma, «por ley, ahora estás bajo mi tutela. Hay papeles, firmas, decisiones del tribunal. Él no puede simplemente venir, tomarte de la mano y llevárselo. Para eso tendría que demostrar que cambió, que puede ser responsable de ti, que estarías mejor y más seguro con él». Jordan pensó, picoteando la masa con la cuchara. «¿Me dejarías ir?» Una pregunta simple, pero dentro de mí todo se tensó. Si veo que de verdad se convirtió en otra persona,
dije con honestidad. Y si tú lo quieres también, lo hablaremos. No en un día, no con prisas, sino con calma y con tu psicóloga. Le puse la mano en el hombro. Pero una cosa sí, jamás le volveré a dar el derecho de obligarte a estar en silencio. Eso nos lo quitaron una vez y no habrá una segunda. Él asintió, suspiró, algo aliviado, y volvió al bol. Está bien, dijo en voz baja. Entonces que primero se cure él y luego piense qué hacer conmigo. Un par de días después de nuestras galletas me llamó Margaret Sterling, mi abogada. Ya casi estamos en plan de llamarnos por el nombre. Hemos pasado por demasiado. Eloís, dijo con voz profesional pero cálida. Quería avisarte personalmente. La apelación de Vanessa fue rechazada. Me senté en un taburete. Parecía que todo ya estaba decidido, pero aún así algo se movió dentro de mí. ¿Entonces ya está?, pregunté otra vez. ¿La sentencia queda tal cual? Sí, confirmó. 15 años. Siguen siendo 15, en teoría. En 12 puede pedir libertad condicional. Pero sinceramente, con esa referencia de carácter y con un caso así, sus posibilidades son pequeñas. Le di las gracias, colgué y me quedé sentada en la cocina en silencio por mucho rato. En 12 años, Jordan tendrá 21. Un hombre adulto que decide por sí mismo con quién hablar y con quién no. Yo, si Dios quiere, estaré cerca de los 80, si vivo bien. Si no, él ya tendrá documentos, educación y comprensión de cómo protegerse. Por la tarde nos sentamos en el banco junto al porche. Le conté lo de la apelación. O sea que definitivamente no va a volver pronto, aclaró. Definitivamente, respondí. Y aunque algún día salga, tú ya serás adulto y tendrás la opción de decidir si quieres comunicarte con ella o no. Él se encogió de hombros. Tal vez para entonces ya ni me interese, dijo con calma. La vida, poco a poco, iba retomando su rumbo. Una vecina de nuestra calle, la señora Hattie, me detuvo en el patio. ¿Sabes qué, Eloís? Te miro y me alegro, de verdad. Últimamente pensé, ya está, se rindió por completo. Y ahora caminas como antes, rápido. Y tus ojos son distintos. Sonreí. Sí, Hattie, salió bien. Revisamos la medicación, la cabeza volvió, y ahora horneo con mi nieto, poniéndonos al día con los estudios. Ella, por supuesto, no conocía todos los detalles, pero le bastaba con que yo volviera a saludarla, no como una sombra, sino como una persona viva. A veces Jordan saca el tema de Vanessa por sí mismo. No muy a menudo, pero sucede. ¿Piensas en ella?, me preguntó una vez cuando estábamos recogiendo la mesa por la noche. A veces, respondí con sinceridad, mucho menos que antes. Pero a veces la rabia vuelve. A veces sueño que está otra vez en la cocina con esas bolsitas suyas. El doctor Martínez dice que es normal. Él asintió. Que cuando uno tiene miedo durante mucho tiempo, el cerebro sigue esperando durante un tiempo más, que algo vuelva a pasar. Pero pasa, estuve de acuerdo. Solo que no por sí solo. Hay que trabajar en ello. Para él tampoco es todo sencillo. Hay noches en las que se despierta, escucha los sonidos del apartamento, comprueba si la puerta de entrada está cerrada con llave, todavía se sobresalta si alguien levanta la voz de forma brusca. Pero cada vez hay menos noches así y, después de esos sueños, por la mañana igualmente se sienta a estudiar, a leer, a jugar con sus bloques, y yo veo que no lograron romperlo del todo. Una vez, tomando té, le pregunté, «Oye, ¿has pensado en qué quieres ser cuando seas grande?» Antes, de algún modo, no me salía a preguntar algo tan simple a un niño al que no se le permitía ser él mismo. «Lo he pensado», respondió Jordan sin hacer ninguna pausa. «Quiero ser médico». «¿Qué tipo de médico?» Pensó un poco y dijo, «Como el doctor Martínez, pero para niños que están en silencio. No porque no puedan hablar, sino porque tienen miedo. Quiero ayudarles a encontrar su voz». Lo miré y comprendí que ahí estaba la verdadera victoria.
No en que Vanessa esté en la cárcel, ni en que yo haya conservado la casa, sino en que un niño obligado a vivir un papel ajeno durante 8 años quiera, al crecer, ayudar a otros a salir de pozos parecidos. Es una buena profesión, dije. Difícil, pero necesaria. ¿Me ayudarás a estudiar?, preguntó. Mientras respire, lo haré, respondí. Y además, ya he arreglado todo para que tengas dinero tanto para los estudios como para la vida. Asintió y, curiosamente, no preguntó nada más. Para él, en ese momento, lo importante era saber que en los próximos años todo estaría bajo control, y eso le bastaba. Por las tardes solemos salir al porche o simplemente sentarnos en el banco junto a la casa. Él lee con las piernas recogidas. Yo tejo. O simplemente miramos cómo oscurece el cielo. Una de esas tardes, de pronto cerró el libro de golpe y preguntó: «Abuela, ¿de verdad estamos a salvo ahora?». Sinceramente, no respondí enseguida. La seguridad absoluta en este mundo, ya lo había entendido, no existe. Enfermedades, errores ajenos, personas malas, siempre pueden aparecer. Soy demasiado mayor para mentirle a un niño con un «todo estará bien para siempre». «¿Sabes?», dije tras una pausa, «estar 100% a salvo no le pasa a nadie, pero ahora mismo tenemos 3 cosas que antes no teníamos». «¿Qué cosas?». «Primero, sabemos cómo se ve el mal», respondí. «Ya no cerraremos los ojos cuando algo dentro de nosotros grite». «Segundo, tenemos gente de nuestro lado, médicos, abogados, una psicóloga. Tú no estás solo y yo tampoco. Y tercero, ahora tenemos voz. A ti te obligaron a callar. A mí no me escuchaban en serio, pero ahora sabemos cómo hablar y sabemos cómo hacernos escuchar». Pensó un poco y asintió lentamente. «Entonces, probablemente sí», dijo. «No estamos bajo una campana de cristal, pero podemos defendernos». Sonreí. «Exactamente». Abrió de nuevo el libro, pero un minuto después lo dejó a un lado. Se acercó y dijo en voz baja: «Te quiero, abuela». «Y yo te quiero mucho», respondí. «El doctor Martínez dice», continuó, «que las pesadillas desaparecen cuando de verdad sientes que hay alguien cerca que no dejará que te pierdas». «Creo que tiene razón», dije, y le besé la coronilla. Esa noche durmió tranquilo, y yo también. Ahora, cuando te cuento todo esto a ti, que me estás escuchando, en algún lugar lejano, en otra ciudad, quizá incluso en otro país, pienso en esto. Jordan y yo no nos convertimos en una familia ideal de cuento de hadas. Tenemos cicatrices, hay desconfianza, hay preguntas dirigidas a la persona más cercana. Marcus. La vida no volvió atrás como si nada hubiera pasado. Eso no ocurre. Pero apareció algo más. La capacidad de decir no a tiempo si alguien intenta matarte suavemente bajo la apariencia de cuidado, y la comprensión de que el silencio rara vez es una buena salida, especialmente cuando te obligan a callar por miedo. Ahora sobre ti, si estuvieras en mi lugar, ¿empezarías a investigar como hice yo? ¿Irías a un médico, a un abogado, a la policía? ¿O intentarías mantener a la familia unida y fingir que no pasa nada? ¿Hubo historias en tu vida en las que quedaste atrapado silenciosamente en una dependencia, en la voluntad de otra persona, en la sensación de ser una carga? ¿Cómo saliste de eso? Escribe en los comentarios qué piensas de esto y de qué ciudad o país eres. De verdad me interesa saber hasta dónde llegan mi voz y la voz de mi nieto. Y en la pantalla final dejaré 2 historias más de nuestro canal. También tratan de cómo la verdad sale a la luz incluso cuando intentan enterrarla durante muchos años. Gracias por escucharme. Cuídate y por favor no dejes que nadie decida por ti cuándo es el momento de irte. Si te gustó mi historia y quieres escuchar más, suscríbete a mi canal. Si quieres apoyarme, puedes hacerlo a través de Super. Gracias. Significaría mucho para mí.
En los comentarios, dime desde qué ciudad estás viendo y qué hora es allí, para que pueda ver hasta dónde llega mi historia. He añadido 2 historias de vida más en la pantalla solo para ti. Haz clic en una hora y sigamos pasando tiempo juntos. Con mucho cariño. Nos vemos pronto.